Hateful Eight, los 8 más odiados, el día de hoy en nuestro plato principal del programa. Hoy tenemos un acompañante especial, como bien lo habíamos mencionado, nos gusta que la gente venga aquí a hablar para presentar las distintas miradas que tenemos del cine, los distintos lentes. Hoy tenemos a un fanático del cine de Tarantino, Santiago Hernández. ¿Cómo estamos, Santiago? Muy bien, muchas gracias, muy emocionado por estar acá, sobre todo porque voy a hablar de mi director favorito y de una película que tiene mucho de qué hablar. Sí, totalmente. Procuremos no hablar tanto de spoilers, pero si toca, bueno, toca. Igualmente la película no duró mucho en cartelera, pero bueno, por lo menos ya está en internet desde hace un buen tiempo, así que ya está en manos de ustedes verla prontamente si no lo han hecho. Carlos, ¿qué podemos decir primeramente de esta película? Sabemos que, digamos que tiene un esquema muy similar a otras obras de Tarantino previamente hechas. Y bueno, digamos aquí un dato curioso. Originalmente el director pensó en que esto iba a ser una secuela de Django. Se iba a llamar Django en el infierno blanco. Pero conforme comenzó a escribir y se dio cuenta que sus personajes estaban más odiosos de lo que deberían, y creo que ahorita haremos hincapié en eso, decidió que definitivamente Django era un personaje muy blanco para estar en compañía de estos agentes. Entonces mejor decidió cambiar la historia. Y bueno, ¿qué podemos decir de ella, Carlos? Un bello juego de palabras y de ironías ahí, pensar que Django es bastante blanco para estos hombres odiosos. No, Tarantino es un director, pues obviamente, como la mayoría que lo conozca saben, de culto. Es un director que, digamos, no solo se ha forjado pues un gran nombre en la historia del cine, sino que realmente ha logrado construir una filmografía con, obviamente, niveles y picos, pero que ha hecho, digamos, una de las cosas que es quizás, creo yo, más difíciles, que es tener un sello propio y al mismo tiempo tejerse como un producto que está conectado con la historia del cine. Esa es de las cosas que además uno admira. Yo, como espectador, digamos que veo un par de relaciones, pero los más ávidos, los mejores lectores de Tarantino, y el mismo Tarantino pues lo cuenta, muestran cómo todas sus películas están urdidas con sus referencias cinematográficas. Basta decir una cosa muy curiosa, es que la infancia de Tarantino no es una infancia que se haya, digamos, tejido alrededor de la formación formal oficial alrededor del cine. Es un hombre que iba a videotiendas, que trabajó en videotiendas, que aprendió a hacer cine viendo cine. Y eso, digamos que marca un inicio interesante. Y que ya en el caso de esta película de los 8 más odiados, de los odiosos 8, nos pone en un ejercicio que muchos han valorado y que para mí también creo que son las cosas de cualidad, y es como esta película ya está autorreferenciada sobre su propio cine. Sí. Y como, digamos, lo que se encuentran aquí es ese mismo director que yo no creo que sea un asunto de soberbia, sino todo lo contrario, de honestidad intelectual. Nos dice, venga, aquí ya estoy mostrando de alguna manera, digamos, pues no un testamento, porque voy a acabar el cine, pero mostrando es la capacidad de ver mi propia historia puesta en pantalla. Entonces creo que eso hace de la película una de esas películas que vale la pena visitar, que es una película además arriesgada en su duración, una película de casi 3 horas. 3 horas 7 minutos, creo. Sí, 2:47. Bueno, ahí está. Entonces es una película ya bastante arriesgada para nuestro director, y donde nos coloca con las claves de género que tanto le gustan, pero que obviamente sabotea, que eso es las cosas interesantes de sus películas. Pero están las claves de género, por ejemplo, en este caso, una especie de western casi crepuscular, porque nos encontramos con este tipo de personajes que, digamos, podrían ser los heroicos cowboys, pero en unas condiciones muy singulares. De hecho, los dos personajes que más disfruté yo ahí en la película son los personajes, digamos, entre comillas, protagónicos, de Samuel L. Jackson y de Kurt Russell, que ambos son cazarrecompensas, o con ellos comenzamos la historia, pero nos los plantean en ese asunto crepuscular, unos hombres ya envejecidos, con cuerpos que revelan el paso del tiempo, y cómo se teje alrededor de ellos pues toda la historia. Entonces creo que esas son las cosas encantadoras, y con la clave de película de época que ya ha venido, digamos, explorando Tarantino, y con obviamente sus matizaciones, que ya vimos obviamente en Django, que vimos en Bastardos sin Gloria, esa cosa de época, pero tematizada, saboteada, donde en el fondo nos quiere contar su propia historia. Es decir, es una especie como de reescritura de la historia tipo Tarantino. Aquí hay un dato bien especial para los que ya vieron la película, lo reconocen, los que no, que a mí me parece encantador, y es cómo se va a tejer alrededor de una carta escrita por el presidente Abraham Lincoln toda una de las digamos, situaciones dramáticas más fantásticas de la película. Sí, totalmente. Hay algo muy llamativo con esta película, y es que yo siento que o sea, en el sentido que es reunir a los 8 personajes que podrían servir de villanos en cualquier otra película. ¿Qué pasaría si juntamos en una cabaña alrededor de una gran ventisca
a un montón de villanos que prácticamente serían los malos malosos de cualquier western. ¿Qué tiene para decirnos Santiago sobre la película? ¿Qué le pareció? ¿Qué no le gustó? ¿Qué le gustó? Tengo un montón de cosas que decir. A ver. Primero me gustaría destacar lo que dice el profe, y es que Tarantino dentro de su mundo cinematográfico maneja siempre pilares que lo caracterizan a él, los cuales son los diálogos, el humor negro y el sarcasmo, la violencia, Por supuesto. y uno agregado mío, personal, Ujú. que es la calidad, porque Tarantino maneja mucha calidad Ujú. y sobre todo mucho amor propio. Sí. Entonces, la película a mí me gustó mucho. Me parece una película muy interesante, quizás un tanto lenta en su recorrido, Ujú. pero tiene un encanto al momento de querer apropiarse de ese propio estilo de Tarantino. Estoy sacando una película de Tarantino y eso es lo que estoy mostrando. Eso piensa Tarantino, al menos eso yo lo creo. Sí, sí, sí. Y entonces la propuesta va a ser mucho más sencilla para él. Él está haciendo una película de él con mucho énfasis, sobre todo en Perros de Reserva. Claro que sí. Entonces encontramos estos 8 villanos, como usted lo dice, Juan David, en una cabaña. Sin embargo, yo quiero destacar una cosa. Ujú. A mí la película me generó una sensación muy claustrofóbica que Sí. me recuerda muchísimo a una película de John Carpenter, que es La Carpenter. Cosa. Ujú. El principio, sobre todo porque empieza con una música muy tenebrosa y no tenemos pues mayor temor, solo es un carruaje acercándose a lo lejos. Inclusive por ahí dicen, hay un dato curioso, dicen que como que se reutilizaron ciertas piezas del soundtrack original de La Cosa, que también fue escrito por Morricone y que no apareció originalmente en la pieza original. Entonces ahí hay ciertas conexiones interesantes. Hay mucha esencia de La Cosa en esta película, porque no sé si le salió a Tarantino o así lo quiso, pero la sensación claustrofóbica de tener personajes encerrados en una ventisca o en cualquier otra situación, en un espacio tan cerrado, con tanta disposición de objetos, armas, etc., es la sensación de La Cosa. Y ¿cómo decirlo? A ver, esa virtud de Tarantino es no ser La Cosa, sino apropiarse de un estilo de claustrofóbico para después adaptarlo a su propio estilo. Los que conocemos casi todas las películas de Tarantino sabemos cómo va a terminar Claro que sí. la película. La situación. Sí, obviamente vamos a saber. Hay una cosa muy bella ahí con lo... Yo no había pensado la relación con The Thing, The Thing. que pero es una relación muy acertada, además de mucha profundidad, pero me hizo recordar un momento de la película en que ¿cómo se dice? Al que manejaba el carruaje, ellos son llevados a la cabaña por un carretero, Ujú. Obi. ¿sí? Obi. Le solicitan que salga creo que es a botar unas armas como en un retrete. Sí. Y tiene que salir en medio de la tormenta y de la ventisca. Y me hizo recordar que parte de las escenas más dramáticas de La Cosa tienen que ver con los momentos en que salen al exterior y la nieve tapa y cubre. Y son unos momentos muy dramáticos que en este caso pareciera fortuito porque finalmente no ocurre nada. Entonces siento que es uno de esos giros bellos de Tarantino donde sí está haciéndole, digamos, la relación intertextual con la cosa. Yo me atrevería a pensar que tu hipótesis es no solo acertada, sino que está dando en esa necesidad de Tarantino de establecer vínculos con otro cine. Bueno, obviamente la película se nutre a partir de la construcción de los diálogos. Me parece que es una película que cualquier guionista se puede babiar en lo referente a construcción de diálogos, porque no solo forja a los personajes como tal, sino que establece sus respectivas relaciones, algo que me parece brutal y muy difícil de hacer. Es una película con una fotografía muy preciosa, muy imponente. Siempre me ha gustado pensar en estos westerns que no se desarrollan en el típico desierto, en este infierno amarillo, sino más bien en un infierno blanco, como Hay bien otra cosa ahí, menciona y es que el Tarantino. principio de la película enfoca mucho más la fotografía que el mismo carruaje, Claro porque que sí. encontramos una montaña preciosa con el cielo despejado y el carruaje chiquito en una esquina pasando lentamente. Claro que sí. Bueno, y síguenos contando, Santiago, de las otras ideas que tenías. ¿Qué más te Claro, gustó claro. de la película? A ver, la película, bueno, en esencia, porque me vi La Cosa hace muy poquito, Ujú. y quizás a eso agradezco pues la relación. Ujú. Pero la película en sí, lo que más me gustó es que es una esencia muy de Tarantino, como ya lo dije, es su mayor virtud. Porque de resto ya encontramos en concepción una película que no digo que no sea muy pensada, sino que es muy simple, es muy Sí. entendible. Y eso es lo que más me gusta a mí de Tarantino, porque yo no soy de esos directores que se esfuerzan en ser complicados o que tienen así una segunda interpretación
que no sea muy fácil de encontrar para un espectador cualquiera. Yo antes que un analista o alguien que disfruta muchísimo el cine, soy un espectador promedio. Ujú. Entonces esa esencia de Tarantino la encontré mucho más en esta película, porque no sé, creo que no digo que se haya echado las manos al cuello y sentarse a escribir cualquier cosa, sino que se siente como que escribió muy relajado, muy fresco. Mucha fluidez en como en Exacto. la historia y en Sí, todo es el verdad. proceso, digamos, de construcción del guión. Ahora, si hablamos de pronto de problemas de la obra, a mí también me encantó muchísimo, la disfruté mucho, las 2 horas 47 minutos. Bueno, sí la sentí un poquito, pero no es algo de decir esto cuando se va a acabar, me tengo que ir ya. Realmente la disfruté. Eso sí, si cualquiera de los espectadores, de los oyentes, está esperando ver a The Django 2, perdió. Porque esto es una obra que se asemeja muchísimo a Perros de la Calle. Yo diría que es Perros de la Calle 20 años después con 3 veces más presupuesto. Yo me atrevería a decir otra cosa y es que no solamente Perros de la Calle veo yo allí, sino un sketch que hizo Tarantino en una película que se llama Cuatro Cuartos. Cuatro Cuartos es una película, si no estoy mal, del 98, que se hace con 4 directores. Un poco la estructura es que Tim Roth, además uno de los personajes de los odiosos 8, es el botones de un hotel que sirve de hilo conector entre 4 cuartos. Y lo que ocurre en cada cuarto lo dirige un director, el último cuarto lo dirige Tarantino. Y en este cuarto nos encontramos con unos personajes que están discutiendo sobre un episodio de Alfred Hitchcock Presenta. Es un poco como todo el juego de lo que sabemos que le gusta a Tarantino. Y es la misma lógica, es claustrofóbico, es en un solo cuarto, ocurre todo lo que conocemos. Entonces digamos que no solo Perros de Reserva, sino yo también veo este cuarto de 4 cuartos puesto allí, que además aparece como todo el juego de personajes recurrentes, está Bruce Willis, bueno, y hay una cantidad de cosas allí que recuperan. Entonces siento que ese Tarantino que regresa a esa dimensión teatral, a esa dimensión de las tablas, que incluso parece que desea llevar Los Odiosos 8 al teatro, lo Sí, quiere claro, él proponer mismo para lo había Broadway dicho. y todo el asunto. Entonces creo que ahí también están como encontrados esos referentes de su propio cine. Bien, si tuviese yo que señalar un problema que realmente me molestó de la obra, es en un punto en donde la narración se interrumpe para dar paso a un narrador. Y es donde hay una especie de ruptura del cuarto muro, donde un personaje omnisciente nos comenta bajo otra perspectiva lo que estaba pasando. No me gustó mucho esto, porque siento que se interrumpe feamente con la narrativa y siento que se pudo haber planteado de otra manera. Y al mismo tiempo siento que denota que Tarantino escribe o escribió esto como una novela, porque es un típico diálogo que veríamos en una novela, no propiamente en el cine. Me pareció muy antisonante ver, y claro, obviamente la voz del narrador es de Tarantino, no podía quedarse sin hacer su típico cameo. Supongo que a la larga dijo, bueno, no puedo aparecer, solo pueden haber 8 en la cabaña, aparezco por lo menos de forma omnisciente a través de mi voz. Es algo que realmente me molestó relativamente, y yo pienso que al mismo tiempo esta película se presta de pronto para criticar que a lo mejor Tarantino cuenta más de lo que muestra. Muchos dicen que ese es uno de los pecados que tiene la obra y que por eso mismo es que se hace tan lenta, porque no le da la oportunidad de... Bueno, son críticas de la gente. Yo puedo estar un poco apegado a eso, que de pronto sí pudo, no sé, apelar a más recuerdos. No sé qué pensarán ustedes ya para ir acabando. No, yo no pienso eso. Me parece que la concepción de la película hasta las 2 horas estaba muy buena. Y ahí es cuando pasa lo del narrador. Exactamente las 2 horas, porque ahí es cuando uno empieza a sentir el cansancio, porque no del todo, obviamente. Es un punto porque llegas a las 2 horas y estás un poco como molestándose, como, bueno, me rasco el cuello, etcétera. Miro el reloj. Exacto. Y salta el recuerdo. Y el recuerdo es como... Es en un punto donde tiene que pasar. Y entonces ahí es cuando yo me opongo a eso. Porque si hubiera pasado en otro momento, hubiera perdido todo el clímax No, por supuesto. que armó en los últimos 20 minutos. Por supuesto. Sin embargo, yo creo que lo que me sacó de tono en la película es en la parte final, cuando empieza no a utilizar mal la cámara lenta, sino una escena en particular cuando no tenía por qué utilizarla. Ya estaba a 5 minutos de terminarse la película y alargan una escena que no me parece que fuera tan necesaria, pero en sí el final tampoco es muy satisfactorio. Pero la escena aquella donde les hago el gesto sí me gustó muchísimo.
Es una obra que presenta unos personajes muy interesantes, muy bellos, y al mismo tiempo me parece el trabajo más violento de Tarantino, en el sentido de que generalmente yo digo que para que la violencia en Tarantino funcione es porque suele ser muy exagerada, trabaja mucho con lo absurdo y suele también ser muy inesperada. Aquí ya hay momentos donde de lleno sí sentí que ya era violencia fuerte, que inclusive podría rayar un poquito con lo morboso, que ya se me hizo curioso. Bueno, No sé si Santiago tiene un comentario final para ya ir acabando, ya que el rollo ya está llegando a su fin. Sí, otra cosita, me llamó la atención, no sé si cerré los ojos o no sé si me distraje, miré a la ventana o alguna otra cosa, pero no encontré el plano Tarantino, el plano típico de los dos personajes o uno mirando hacia abajo. Ese lo encontramos en Pulp Fiction con el maletín, y lo encontramos sobre todo en Bastardos sin Gloria, donde Tarantino deja entender que es su obra maestra. Ajá. Y no lo encontré, no sé ustedes si lo encontraron. Yo tampoco recuerdo. Tendría que verla más veces, pero yo creo que por ahí en algún momento está, quizá en algún momento de algún pistoletazo o algo. Un último comentario final de cada uno, por favor. No, que hay que ver la película, que yo siento que además Tarantino se da ya los lujos de poder hacer una película como él le gusta hacerlas. Ya en ciertos momentos ha tenido concesiones con el público, aquí no tiene concesiones, y eso está bien, eso habla de un director sólido, un director que se puede arriesgar. Que me hubiera encantado verla en 70 milímetros como Claro estaba que sí. pensada para esas grandes pantallas, pero bueno, esa opción no la tenemos aquí en Manizales. Sí, claro que sí. Hay una referencia muy curiosa a El bueno, el malo y el feo, referente a hacer que una persona camine por unas dunas, en este caso nevadas, mientras se muere de frío. Bueno, una relación interesante que no quería dejar pasar. Un último comentario, Santiago. Comparto la opinión del profesor. La película hay que vérsela porque es muy buena, es muy entretenida y al final de cuentas nunca no termina decepcionando ni decepciona durante la película. Exacto, una obra, bueno, me encanta, tendrá sus problemas, no es mi favorita de Tarantino, pero la disfruté mucho y estaría muy grato de poder verla una y otra vez. Hemos llegado